Bueno, entonces hoy día vamos a ver conmigo lo que viene a ser la evaluación del impacto ambiental. Como corazón o digamos parte fundamental, podríamos decir, de los estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que justamente, y como comentaba nuestro colega, la siguiente semana justamente estaríamos ya eh, ofertando, digamos, el curso de evaluación de impacto, de los estudios de evaluación de impacto ambiental, que en los diferentes países, y también es el caso de Bolivia, son los estudios que corresponden a las categorías más altas, ¿ya? Y que, bueno, son los estudios que requieren también de equipos multidisciplinarios, o quizás estamos hablando también ya de equipos transdisciplinarios, ¿no es cierto? O sea, cuando ya llegas a una compenetración entre todas las disciplinas y logras que todas estén correlacionadas, ¿no? Que eso es el nuevo enfoque con el que se trabaja justamente para el tema de los equipos que son parte de estos estudios. También, bueno, el día de hoy ya mucho más específico, vamos a hablar de los estudios de la evaluación de impacto ambiental. Este curso corto que vamos a tener el día de hoy eh, es de modalidad virtual y bueno, acá les estoy dejando el contacto de Pachabol para que si tuvieran alguna duda o comentario, pero creo que ustedes ya están en grupos y ya tienen estos contactos directos, así que bueno. De todas maneras, bueno, eh, comenzamos. Por favor, todas las consultas, les ruego, se puedan hacer por medio del chat, así lo vamos a manejar de manera más ordenada y también estoy atenta y para poder ir respondiendo. Ya, ¿qué vamos a ver en este curso de hoy? Bueno, un poco de la introducción de lo que viene a ser la gestión ambiental que marca, ¿no?, todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Específicamente, luego vamos a analizar la evaluación de impacto ambiental en el mundo, el caso de evaluación de impacto ambiental en Bolivia y una aplicación de caso de evaluación de impacto ambiental basada en la normativa aplicable hoy en día en Bolivia, donde vamos a ver qué es requerido, ¿no? Hacer un diagnóstico, conocer la actividad obra proyecto y bueno, posteriormente proceder a la evaluación. Bueno, en este sentido, lo primero nos vamos a introducir un poco al tema ambiental porque bueno, estamos saliendo, pues estamos manejándonos ya actualmente en un contexto ambiental distinto, tal vez cambiante, en el que los enfoques también han ido cambiando y pues ya hablamos de nuevos términos, nuevas preocupaciones, tal vez en el ámbito ambiental. Lo que podríamos resumir que hace, bueno, un par de épocas se pensaba que pues nuestros recursos naturales de la biosfera eran prácticamente ilimitados, que la naturaleza de manera constante se regeneraba y todo esto nos servía, ¿no? Estos recursos aparentemente ilimitados nos servían para utilizarlos y generar de esta manera bienes, servicios, productos y lograr satisfacer las necesidades como tal nuestras. Pero hoy en día, eh, ante la investigación, ante las evidencias, ante los cambios climáticos incluso, pues este pensamiento también a raíz de estos cambios que pudiera ser, que han afectado también en cuanto a la salud de los individuos, personas, comunidades, regiones, es que desde los años 60
Se hace evidente también un crecimiento económico. Tenemos un hito importante, ¿no es cierto?, en los años 50 con la revolución industrial, lo que ha conllevado un desarrollo. Y este desarrollo también ha generado problemática, ¿no? Si bien este desarrollo nos permite también pues crecer económicamente como país, regiones, como mundo en general, esto al no tener control, al pensar que todo era ilimitado, al no tener conciencia del tema, digamos, medioambiental, ha también originado un progresivo deterioro del medio ambiente que a la vez nos ha terminado afectando a nosotros porque nosotros también somos parte de estos ecosistemas y nosotros también pues formamos parte de este medio ambiente como un entorno vital. Así que bueno, antes el resentir, por decirles así, estos efectos e impactos ambientales que se estaban dando por este acelerado crecimiento económico, empezamos pues a tomar conciencia. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos afectan de manera negativa en cuanto a nuestra calidad de vida, entonces empezamos a también externalizar estos impactos o internalizarlos en realidad en nuestra salud. Y esto nos lleva a preocupaciones y también a que, bueno, lleguemos a entender que este equilibrio entre el hombre y la naturaleza, pues, se estaba poniendo o se está poniendo en peligro, ¿no? Y de esta manera, al sentir la afectación en nosotros mismos, es que empiezan a nacer corrientes justamente que van en pro de el cuidado ambiental, ¿no? Entonces empezamos a tomar como que conciencia del tema ambiental, se empiezan a desarrollar conceptos, como por ejemplo en los años 80 ya finalmente a través del informe de Brundtland empezamos a ya construir el concepto como tal de desarrollo sostenible, introduciendo estos pilares fundamentales que son el ambiental y el social en el marco del desarrollo, ¿no? Entonces, que hoy en día ya ha transmutado de tal manera que hablamos también de cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, al entender que el ser humano, el hombre, nosotros como individuo, eh, pues somos un ser vivo más dentro del planeta que es limitado y que dependemos totalmente de él y que todas nuestras actividades que se desarrollan se hacen dentro de este medio ambiente, pues también empezamos a comprender que justamente este medio ambiente natural, digámoslo así, es nuestra provisión de todo lo que necesitamos para vivir y por lo tanto es imprescindible el desarrollo, sí, de nuestras vidas, ¿no? Sí, de seguir desarrollándonos, especialmente si hablamos de los países menos o poco desarrollados, pero que no debemos olvidarnos del cuidado y la conservación de este entorno que nos rodea, que nos da los recursos, que nos da todo lo que necesitamos para obtener una calidad de vida y que hoy en día en Bolivia también se transmite en lo que viene a ser el vivir bien, ¿no es cierto? En equilibrio justamente con la madre tierra, que viene a estar ya enmarcado en normativa, ¿no? Que viene a ser la ley de la madre tierra. Y bueno, desde la constitución política del Estado en el caso de Bolivia, ¿no? Donde incluso se reconoce a la madre tierra como un ente jurídico, ¿no? Entonces esto es bien interesante desde el enfoque de que la madre tierra podría también iniciar las acciones pertinentes, ¿no es cierto?, en cuanto a sus propios derechos, que son derechos del agua, al suelo, a la salud y otros, ¿no?
Y que hablamos en este sentido, que quizás en el caso Bolivia nos falta todavía operativizar con la creación justamente de la Defensoría de la Madre Tierra, que es un tema eh, previsto, pero que también está costando sacar. Pero bueno, esta visión, como les digo aquí en este ejemplito, pues ha ido cambiando a nivel mundial, ¿no? Es así que en la actualidad, más que nunca, se presenta como imprescindible el establecimiento, pues, de un compromiso mundial en torno al cuidado y preservación del medio ambiente. Eh, entonces, en este sentido, también es bueno conocer y saber cuando hablamos de impacto ambiental, qué es esto, ¿no? Cuando hablamos en este caso, en el caso de Bolivia, podríamos decir que el impacto ambiental se considera a cualquier o toda alteración, modificación o cambio en el ambiente o en alguno de sus componentes que de cierta magnitud y complejidad, originando o producido por los efectos de la acción o actividad humana, esta acción puede ser de cualquier actividad o proyecto. ¿Esto qué significa? Un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una disposición administrativa jurídica con implicaciones ambientales. Entonces, en este sentido, debe quedar explícito que estos cambios o alteraciones que comentamos no necesariamente podrían ser solo negativas, ¿ya? Entonces, un impacto ambiental puede ser tanto positivo como negativo. Según el RPCA, o Reglamento de Prevención y Control Ambiental, uno de los reglamentos a la Ley 1333 de Medio Ambiente en el caso de Bolivia, nos indica que se entiende por impacto ambiental a todo efecto que se manifieste en el conjunto de valores naturales, sociales, culturales, existentes en un espacio y tiempo determinados y que pueden ser de carácter positivo o negativo. Entonces, igual vemos en este caso que nos hablan de efectos, ¿no? De efectos sobre este conjunto de valores, de componentes del medio ambiente, ¿no? Y hace referencia a lo mismo que les comentaba antes, que este puede ser de carácter positivo o negativo. Entonces, ahora ya aterrizando, ya sabemos que es impacto ambiental, entonces ahora aterrizando a lo que sería la evaluación del impacto ambiental, podríamos mencionar que este comprende el procedimiento administrativo, estudios, sistemas técnicos que permiten estimar los efectos de cualquier actividad, obra o proyecto sobre el medio ambiente. Esto, por ejemplo, de acuerdo al artículo 24 de la Ley 1333. Entonces, bueno, hoy día vamos a hacer la aplicación justamente de un procedimiento, pero básicamente lo entendemos como cual- cualquier herramienta, digamos, que nos permita estimar, ¿no? Eh, podría ser esta de carácter cuantitativo, podría ser esta de carácter cualitativo. Así que en este sentido, eh, aquí podemos hacer un análisis justamente del tema ambiental. Aquí, como pueden ver en la gráfica, justamente tenemos una de las variables que es la calidad, ¿no es cierto?, ambiental, que puede estar definida como la calidad de cualquier factor ambiental o tal vez del medio en su conjunto, ¿no? Entonces aquí este análisis lo podemos realizar por decirles, ¿no? Calidad del agua, calidad del suelo, calidad del aire, o podemos hacer también y generar indicadores con el tema de la calidad del medio ambiente, ¿no? Por otro lado, en el eje de las X, podemos ver las actuaciones en el tiempo de estos factores ambientales, ¿ya? Es como un ejemplo. Entonces, en este caso,
tenemos un momento inicio, donde inician las actuaciones, y el eje de las X nos va a dar un panorama en el tiempo. El eje de la Y, como les comentaba, es la calidad de estos factores o del medio ambiente en su conjunto. Entonces, bueno, hay una evolución natural o normal también de estos factores ambientales, ¿ya? Pueden tener ciertas características naturales o incluso tener actuaciones que no son necesariamente antrópicas, ¿no? De actividades sobre esos proyectos, pueden ser temas naturales, ¿no? Contaminaciones naturales. Entonces, en este caso, eh, hay que analizar también esta naturalidad de estos factores ambientales, su comportamiento que podría ser este o podría ser más bien hacia arriba. Esto dependerá de estos factores justamente, pero a partir de esta normalidad, por decirles así, y a partir de este momento en que se iniciarían las actuaciones, o sea, se empezaría con la construcción, la ejecución, la operación, el mantenimiento, el abandono, no sé, de una actividad o obra proyecto. Entonces habrá que describir o analizar y predecir esta evaluación justamente ya con estas actuaciones, esta actividad, obra o proyecto en el tiempo, ¿no? Entonces, justamente esta evolución desde este quiebre, por decirles así, en este momento dado, y verificando estas actuaciones nuevas, esta diferencia entre la evolución natural o sin actuaciones de los factores ambientales, de un factor o de todos, con este quiebre, con lo previsto de estas actuaciones ante una actividad, obra o proyecto, se denominaría impacto ambiental también, ¿no? En este sentido, podemos manejar a grandes rasgos, ¿no? Algunos impactos ambientales grandes, principales, y que estarían relacionados también a ciertos aspectos ambientales, ¿no? Para los que manejan el tema de las ISOs, por ejemplo, que nos divide aspecto e impacto, un aspecto vendría a ser la causa y un impacto vendría a ser ya el efecto, que también está correlacionado con lo que veíamos los conceptos justamente de lo que viene a ser el impacto ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver algunas de estos aspectos ambientales, por decirles, o estas causas, ¿no? Que generarían o podrían generar impactos ambientales, ¿no? Podríamos hablar de un mal manejo de residuos y dentro de estos podemos mencionar tanto los residuos sólidos, los residuos líquidos y los residuos gaseosos. También podemos relacionar impactos ambientales. Por ejemplo, ¿no? El primero, un inadecuado manejo de residuos sólidos puede generar contaminación del suelo, del agua o incluso del aire, ¿no? Entonces, bueno, está relacionado con ese tipo de contaminación. Luego, podemos mencionar la acumulación histórica de pasivos ambientales también, que justamente como su nombre lo indica, pues van generando, eh, entonces están generando también impactos ambientales y desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, por eso también hay una preocupación ahora, incluso por identificar, registrar y pues hacer gestión ambiental sobre lo que vienen a ser pasivos ambientales. A ver, por ejemplo, acá en Bolivia, lo que se ha hecho hace un par de años, hace bastantes años, como por el 2010, 11, es que se ha hecho un inventario, ¿no? De estos pasivos ambientales, también para que estos puedan ser resueltos por los actores, ¿no? Los actores que han generado estos pasivos ambientales. Entonces, sí, muchos de estos, de los impactos sí están relacionados también en cuanto a los estudios ambientales, y aunque no los tuvieran, no se olviden que los delitos o los delitos ambientales no prescriben, ¿no? Entonces hay un tema también de hacerse cargo
de pasivos en todos los sectores como una responsabilidad, ¿no? De los actores que generan estos pasivos ambientales. Por decirles, ¿no? La minería, hidrocarburos, carreteras, no sé, y otros, ¿ya? También podemos vincularlo o relacionarlo con la quema, chaqueo y tala indiscriminada, eh, que se da mucho en el tema de los países latinoamericanos, ¿no? Con el tema de los chaqueos y que estos pueden degenerar muchas veces porque no son controlados en incendios forestales, ¿no? También podemos hablar del uso inadecuado de plaguicidas en el tema agropecuario, o el uso exagerado de plaguicidas o que no entendemos en realidad este uso y hasta nosotros mismos como parte del agro nos vamos perjudicando o enfermando porque no entendemos este grado de, digamos, toxicidad que puedan tener estos plaguicidas que estamos utilizando, ¿no? Hoy en día también hay una línea interesante respecto a este tema con producción orgánica, certificada, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya viendo varios estudios, se ha visto que en muchos casos las cáscaras, digamos, de los alimentos no son lo suficientemente gruesas como para evitar esta contaminación diferida, ¿no? En nuestros propios alimentos. Entonces, bueno, y de ahí también viene el tema de varios estudios, ¿no? Que se están haciendo a nivel mundial, donde hay preocupación, por ejemplo, ¿no? Por ciertos componentes no naturales del cuerpo de las personas que se encuentran, por ejemplo, en mujeres lactantes, ¿no? Y que se encuentran incluso en la leche de las madres lactantes, ¿no? Y sabemos lo importante que es la lactancia, entonces también la asociación de los impactos ambientales hacia la salud es importante. Y bueno, también en este sentido derivaría todo pues en contaminación ambiental, la contaminación del agua, del aire, del suelo, que también se puede dar por el uso irracional de sustancias químicas. Y en este sentido podemos generalizar diciendo que tenemos efectos, como les comentaba, que afectan a la salud y al medio ambiente, ¿no? A la salud de la población y al daño ambiental a nivel de ecosistemas, por ejemplo. En este sentido, eh, algunos de los desastres ambientales que podemos mencionar, y ustedes me pueden ayudar con ejemplos en la participación, tenemos, por decirles, de los más sonados, ¿no? Chernobyl, el desastre por la explosión de la planta nuclear de Ucrania en 1986, por ejemplo, que hoy en día se sigue trabajando como pasivo ambiental, ¿no es cierto?, para llegar a niveles que pueda tolerar la población. Otro de los ejemplos es Bhopal, con la fuga de la planta de pesticidas, que justamente provocó 15.000 muertos en la India en los años 80, en 1984. También podemos mencionar los pozos petroleros de Kuwait en llamas, justamente por 1991, por la guerra del Golfo Pérsico, donde Saddam Hussein ordena explotar los pozos petrolíferos que ardieron durante al menos 7 meses, ¿no? También podemos mencionar el caso del Lop Canal, que en 1978, justamente al pueblo denominado Lop Canal, 21.000 toneladas de desechos tóxicos industriales que habían sido enterrados por una compañía local por los años 40-50, justo en el quiebre industrial o en el hito de revolución industrial, pues comienzan a revelarse por todos lados. Entonces empiezan a encontrar todos estos tóxicos, desechos tóxicos industriales, ¿no? Y de ahí también nacen varios convenios internacionales, porque, bueno, lo que se hacía también por estos años era venderles a los países menos desarrollados estos para que los entierren, ¿no? Entonces, esto también ya se tienen convenios al respecto.
Por otro lado, el caso de Exxon Valdez, el barco petrolero que encalló en el estrecho de Prince William en Alaska, derramó 11 millones de galones de crudo por los años igual 80, 1989. También tenemos a la planta nuclear de Tokaimura, que ha sido el peor accidente nuclear de Japón en 1999. Por favor, las participaciones por el chat, les ruego. El Mar de Aral también, justamente ya hemos visto la desaparición de este mar. Y algo similar estamos presenciando ya en Bolivia con el tema de algunos de nuestros lagos. Y también tenemos un problema con este tema. Otro ejemplo podría ser la nube de dioxina en Seveso en 1976, con la explosión de una planta química en Italia que provoca una nube de dioxina en Seveso, justamente del pueblo de Seveso. También tenemos el mal de Minamata, que este también nos ha dado un convenio, el de Minamata, justamente, donde justamente desde los años 50, 1956, los habitantes del pueblo japonés de Minamata, pues comenzaron a sufrir un extraño mal, que luego ya se reveló que era causado por la ingesta de productos del mar que vivían en las aguas contaminadas por desechos industriales, ¿no? E incluso se sigue trabajando con este tema y hoy en día, pues sí, tenemos compromisos de todos los países, ¿no? En la reducción del uso de mercurio. Sin embargo, en el caso Bolivia, más bien nos hemos vuelto segundos importadores de mercurio. Y esto es asociado, por ejemplo, en nuestro caso, a la minería aurífera, ¿no? Entonces, quizás nos falta como recordar estos desastres ambientales a nivel mundial para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? A tener lecciones aprendidas y no volvernos a caer con la misma piedra, ¿no? Eh, También tenemos el ejemplo de Three Mile Island, que ha sido el peor desastre natural, nuclear, perdón, de los Estados Unidos, que bueno, no ha llegado a ser una explosión, pero sí ha llegado a tener fuertes niveles, ¿no? De radiaciones. Si bien nadie murió en 1979, sí, este incidente dejó en claro, mostró los temores de la población frente a la energía nuclear, a la radiación nuclear. Se la vio como un enemigo a la energía que podría ser alternativa, por decirles así, pero que en el caso de un mal manejo o bueno, de alguna contingencia puede llegar a tener grandes problemas para las poblaciones colindantes, ¿no? Y bueno, de este caso, por ejemplo, podemos sacar que se le tiene bastante miedo ya al tema de la energía nuclear como parte tal vez de las energías alternativas, ¿no? Así que bueno, en este sentido, bueno, y tenemos varios casos más, ¿no? De desastres naturales, ambientales, perdón, que se han ido en el mundo a nivel de sus regiones, me imagino que también tendrán sus propios ejemplos regionales. Y lo que nos lleva a ponernos y analizar este tema justamente pues de que tal vez estamos llegando a algunos límites máximos, tal vez estamos empezando a dar una cuenta regresiva. Si ustedes revisan, hay varias modelaciones que se están haciendo a nivel mundial, justamente donde nos indican, por decirles, el 2017 ya salió el informe oficial que nos indicaría que estamos consumiendo ya los recursos de las generaciones futuras, ¿no? Hemos roto el umbral, por decirles, consumiendo nuestros propios recursos y hemos empezado a consumir los recursos de las generaciones futuras. También tenemos los estudios ya relacionados a las modelaciones de cambio climático y, bueno, variabilidad y cambio climático, donde tenemos estadios o análisis de estadios a 30, a 50, a 70 y a 100 años, ¿no? Y en este sentido,
también vemos que comportándonos tal cual, bueno, hay los modelos no positivos más negativos y comportándonos tal cual estamos haciéndolo ahora, pues vamos a empezar ya a evidenciar estos efectos de estos cambios climáticos, ¿no? Que creo yo que ya los estamos evidenciando. Esto, sin ir muy lejos, si ustedes comentan, si todavía tienen abuelitos, si ustedes comentan con ellos les dicen, ¿no? Cómo han cambiado las condiciones, ¿no? Por decirles, aquí en La Paz, Bolivia, tenemos unas ciertas olas de calor. Ya deberíamos estar entrando en una época de lluvias. Sin embargo, bueno, si bien estamos teniendo pequeñas lluvias, tenemos unas olas de calor bastante fuertes que, por decirles, ¿no? Hablando con personas que ya tienen 80, 90 años, pues estas indican, ¿no? Que que no conocían estos eventos en un ecosistema como es el altiplánico sobre el que está La Paz. Entonces, bueno, en base a estos modelamientos que podemos hacer a bastantes niveles de año, como pueden ver, pues sí empezamos ya a preocuparnos mucho más. Incluso en algunos lugares del mundo ya han puesto relojes que nos están, digamos, indicando el tiempo que nos queda bajo las mismas condiciones que estamos viendo y que no vamos a empezar a entrar en crisis, no sé, alimentarias, climáticas, hídricas, de estrés hídrico, entre otras, ¿no? Y es bueno tomar conciencia desde ahora, ¿no? Con este tema. Es así que también, bueno, evidenciando esta gran problemática que se ha ido teniendo estos años, también pues se ha ido desarrollando normativa, ¿no es cierto? Y también instrumentos, herramientas, metodologías que nos permitan compatibilizar el desarrollo, pero también cuidando el medio ambiente. En este sentido, podemos ver algunos hitos importantes en cuanto a la evaluación de impacto ambiental en el mundo. En Estados Unidos, de los hitos en cuanto a generación de normativa específica que responda, digamos, al tema de impactos ambientales, podemos mencionar la de 1970, la NEPA, que es la primera norma en realidad relacionada al tema ambiental, al cuidado del medio ambiente, a la gestión ambiental, a la evaluación de impacto ambiental y otras temáticas, que ha dado pie también a que otros países puedan desarrollar su propia normativa ambiental. Entonces hablamos, por ejemplo, que en Canadá se empezó a desarrollar en 1973, Nueva Zelanda y Australia en 1974, Alemania en 1975, en Francia en 1976, en Filipinas en 1977, Luxemburgo en 1978, en Holanda en 1981, en Japón en 1984 y en la Comunidad Europea en 1985. En este sentido, también ante este desarrollo normativo, por decirles así, en América Latina necesitábamos como un empujoncito, ¿no? Y es así que a través de los financiadores que han establecido como un requisito la evaluación de impacto ambiental, el considerar las salvaguardas ambientales, los estándares socioambientales, salvaguardas sociales también. Entre estos podemos mencionar el BID, la CAF, el Banco Mundial, etcétera. Es así que como que nos dan ese jaloncito para generar nuestra propia normativa ambiental, ¿no? Entonces, al necesitar financiar nuestros proyectos, eh, teniendo como requisito la evaluación de impacto ambiental, es que empezamos también a ver esa necesidad de la creación de la normativa ambiental en Latinoamérica, ¿no? En este sentido, Colombia, por ejemplo, se convierte en la pionera en evaluación de impacto ambiental
para 1973. Luego le sigue México para 978. Brasil en 1988. Venezuela en 1992, al igual que Bolivia. Y justamente estos dos países también relacionados, bueno, en el caso de Bolivia, por ejemplo, estaba relacionado al compromiso en Río de Janeiro, justamente, ¿no? Entonces, como parte de los tratados internacionales, Bolivia se compromete a generar su propia normativa ambiental. Es así que nace este año la ley 1333, que actualmente es la ley en Bolivia de medio ambiente, ¿no? Y ya años posteriores, ya para 1990, desde 1995 se empieza recién a reglamentar, pero ya desde este año contábamos con nuestra normativa ambiental. En el caso de Paraguay, Chile y Honduras, ya contaban con su normativa en 1993 y el caso de Uruguay para 1994. Específicamente, ya hablando de Bolivia en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, aunque habiendo compartido también experiencias con otros países, como es el caso de Costa Rica, Perú, eh, podemos afirmar que tenemos similitudes, fuertes similitudes en cuanto a los procesos de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Pero vamos a tomar el caso de Bolivia. Entonces, acá, por ejemplo, ya se tiene claramente definido lo que es impacto ambiental, que ya les había comentado, que bueno, viene a ser la alteración, modificación o cambio en el ambiente, en cualquiera de sus componentes, de cierta magnitud, complejidad o producido por la acción o actividad humana. Entonces aquí hace una diferenciación la normativa boliviana. Si bien puede haber impactos ambientales naturales, en el caso de la evaluación de impacto ambiental se realiza para actividades o acciones antrópicas, ¿ya? Entonces se centra en actividades, obras o proyectos. En ese sentido, también el Reglamento de Prevención y Control Ambiental lo explica como el conjunto de valores que pueden ser afectados, ¿no? Y que pueden tener efecto, bueno, este conjunto de elementos, digamos, que pueden causar efectos sobre el medio ambiente. En este sentido, también podemos mencionar que ha habido una evolución de las metodologías de evaluación de impacto ambiental en el tiempo, ¿ya? Entonces, las metodologías han empezado como juicios intuitivos, ¿no? No teníamos datos, estábamos hablando de primeras experiencias, por eso es también que los estudios de evaluación de impacto ambiental, aunque estén bajo la misma normativa, han ido creciendo, mejorando, haciéndose específicos en el tiempo, ¿no? Entonces sí han generado pues un espacio pues de evolución, ¿no? Desde menos conflictividad a más complejidad en realidad, ¿no? Pues al principio eran juicios intuitivos, no se tenían datos, estadísticas, y a partir de estas primeras experiencias se han empezado a solicitar ya empezar a generar, digamos, información, y en muchos de los países se han empezado a generar sistemas de información ambiental, ¿no? Entonces han ido evolucionando, perdón, desde el juicio intuitivo, luego pasando al juicio intuitivo, pero ya al tener los datos fundados, ya con datos fundados, pasando luego al juicio de expertos. Claro, en este tiempo no teníamos expertos, no teníamos ni las carreras relacionadas al tema de medio ambiente, ¿no ve? Mucho menos teníamos transversalizado el tema ambiental en otras carreras. Pero con esta necesidad, pues se han ido creando también carreras que han generado ya expertos, ¿no? Hay gente que ha estudiado justamente el tema ambiental, y aparte también hemos empezado a construir datos. Entonces luego ha pasado a juicio de expertos con datos fundados,
luego a la comparación con escenarios ya conocidos y luego pasábamos al tema de modelización, ya con confianza estadística, ¿no? Ahora hablamos de eh, modelos incluso de sensibilidad ambiental, o sea, antes, cómo es la sensibilidad del lugar antes de que sobrepongamos un, una actividad, una obra o un proyecto, ¿no? Y luego, bueno, pasábamos específicamente ya a una experiencia concluyente, ¿no? Ya teníamos expertos, incluso al principio muchas de las áreas han empezado a generar expertise en tema ambiental, no necesariamente se han formado expertos en el área en la universidad, pero eso sí se ha requerido. Entonces, estos expertos ya con el tiempo ya podemos hablar que ya hay una experiencia concluyente, que ya tenemos expertos incluso por sectores, ¿no es cierto? Transporte, educación, agua, hidrocarburos, minería, etcétera. Entonces, bueno, así como ha ido evolucionando las metodologías, también ido evolucionando los expertos y también la información. Pues hoy en día sí contamos con información, incluso eh, contamos justamente con datos que ya nos permiten hacer modelamientos y ver escenarios futuros, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos toda esa evolución que ha tenido justamente la evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, hoy día vamos a ver un poquito más específico una de las tantas maneras que tenemos de hacer evaluación de impacto ambiental. Este es el caso Bolivia, que está dado por normativa, pero se van a dar cuenta que es centrado sobre la base de justamente dos grandes libros de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Les voy a mostrar también qué son la base a nivel internacional, especialmente del habla hispana, para la evaluación de impacto ambiental. Entonces, por supuesto que esta base bibliográfica les sirve a todos, independientemente si viven o no en Bolivia, ya eso por si acaso. Entonces, bueno, lo que les vengo comentando, a ver, les voy a mostrar. Justamente acá tenemos esta resolución que nos indica justamente que, bueno, se resuelve la aprobación de la metodología de identificación de impactos ambientales en un formato guía y ya está dada por resolución administrativa. Pero también yo quería mostrarles que esta ha sido construida por dos grandes libros, ¿no es cierto? Que son, en este caso, permítanme bajarlo un poquito más, que son en este caso, perdón, Canter, el Manual de Evaluación de Impacto Ambiental de 1998, y CONESA, que es la guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental. No, que estos son dos libros básicos en temas de evaluación de impacto ambiental para el habla hispana, ¿no? Entonces, bueno, solo para que, bueno, estén tranquilos respecto a esta metodología. Ya, entonces, bueno, tenemos la metodología que básicamente que nos indica que lo primero que tenemos que realizar para poder especificar lo que es la evaluación del impacto ambiental es conocer la actividad, obra o proyecto. Y en este sentido, a partir de realmente conocer este proyectito, podamos identificar las actividades que vayan a impactar al medio ambiente, ¿no? Entonces, si no conocemos el proyecto, difícilmente vamos a poder hacer una evaluación de impacto ambiental. Entonces, esta es la primera eh, parte que tenemos justamente con respecto. La segunda, ya hablamos también de conocer el tema ambiental, conocer muy bien
este medio ambiente que nos rodea, ¿ya? Entonces, para conocer, pero este medio ambiente que rodea esta actividad, obra o proyecto, nos dice justamente eh, la metodología que tenemos que definir las áreas de influencia, ¿ya? Entonces, en este caso, habrá que definir el área de influencia directa y también el área de influencia indirecta, ¿ya? Entonces, bueno, aquí nos abre la metodología a que podamos nosotros utilizar el criterio que veamos correspondiente, pero sí nos da un ejemplo, digamos, de cómo hacer esta definición en base al alcance justamente del impacto ambiental, ¿ya? Entonces, el alcance de nuestra influencia directa está relacionado al alcance del impacto ambiental directo, ¿no? Y el alcance del área de influencia indirecta está relacionado a estos impactos también ambientales indirectos, ¿ya? Entonces, recién definiendo estas áreas, es que vamos a poder justamente, pues, conocer este medio ambiente y hacer un diagnóstico ambiental, realizar una línea base ambiental y social o definir una situación actual del proyecto o el denominativo que corresponda, ¿ya? Entonces, en estos casos, lo que, bueno, correspondería realizar es, pues, hacer esta línea base, hacer una descripción bastante profunda en lo que viene a ser los aspectos bióticos, aspectos abióticos y aspectos antrópicos, ¿no? Como por ejemplo los abióticos podemos mencionar agua, suelo, aire y sus calidades, ¿no? Calidad de agua, suelo, aire, fisiografía, geología, geomorfología, entre otros, ¿no? En el tema biótico podemos mencionar la flora y la fauna, los ecosistemas, puede entrar paisaje y otros. Y el tema antrópico social podemos mencionar todo el tema socioeconómico y cultural, ¿no? Entonces, bueno, recién con este conocimiento, por decirles así, profundo de lo que viene a ser el medio ambiente, recién podríamos afirmar eh, que podemos realizar o aplicar una metodología, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, con este conocimiento de nuestra actividad o proyecto y del medio ambiente que nos rodea, recién pues tomamos la decisión de la mejor metodología a aplicar y también, por lo tanto, podemos ya identificar impactos, predecir impactos y evaluar impactos ambientales. Estuve viendo en el chat bueno, algunos me están ayudando, como David, por ejemplo, donde pone actividad, obra o proyecto como A o B. En este sentido, para definir las áreas de influencia, eh, es importante, por decirles así, territorializar, llevar estas áreas de influencia a un espacio geográfico que puede ser, como podemos ver aquí en esta imagen, puede ser terrestre, puede ser aéreo o puede ser acuático, ¿no? Aquí vemos un tema acuático, terrestre, incluso vemos la fauna también que estaría en este espacio geográfico y también la vegetación típica de estepa, ¿no? Entonces, a partir de definir esta área geográfica, podemos ya obtener la información justamente donde se obtiene la información para la evaluación de impacto ambiental.
Ya tenemos este medio circundante, ya sabemos qué tipo de actividad, obra o proyecto es. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una carretera, ¿no? Este espacio, si alguien conoce por el lado de Oruro, se parece mucho al espacio típico de Bofedal, ¿no? Podríamos decir acá está el Sajama, tenemos varios bofedales, tenemos, eh, no sé, llamas, vicuñas. Entonces, esto es lo que necesitamos conocer en base a esta actividad obra proyecto que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, podríamos decir que al lograr definir este espacio geográfico, este sería donde se expresan los impactos ambientales de la actividad obra proyecto, es donde se encuentra la información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores del impacto. Y también ya a partir de este espacio geográfico identificado, ya podemos predecir, identificar estos impactos que se podrían dar en este espacio, justamente por esa actividad, obra o proyecto. Algunas recomendaciones que podría dar para definir estos áreas de influencia podría ser que sí tienen que estar justificadas técnicamente en cuanto a su extensión. Se debe definir cada parte o componente de la actividad o proyecto, emisiones, efluentes, residuos, bueno, todos los elementos que puedan causar impactos ambientales. Por decirles, ¿no? Acá tenemos, este es un proyecto lineal. Puede ser una carretera, puede ser una línea, puede ser un ducto. Este tiene, no sé, si fuera una carretera, por ejemplo, puede ser que sea 3.5 metros a cada lado del eje, es de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, eso podríamos indicar que es un área de influencia, pues, directa, ¿no? Aquí tal vez no se nota claramente, pero podría ser que tengamos, no sé, algunos otros componentes, no solamente la carretera. Por decirles, puede ser que aquí haya, no sé, vamos a instalar un campamento, como acá tenemos un río, no sé, tal vez aquí va a estar la planta industrial, etcétera. Esto también, todos los componentes de nuestro proyecto tienen que estar vinculados también a la definición de estas áreas. Entonces, en ese caso, nuestra área se incorporaría también con estos componentes, ¿ya? Y luego ya a partir de esta definición directa, del impacto directo, ya podríamos definir, algunos lo hacen sencillamente con un buffer, ¿no es cierto? Y también así se ve en el ejemplo de la resolución, por ejemplo, de 2 kilómetros a la redonda de todos los componentes del proyecto, ¿no? En relación a estos máximos, digamos, de emisiones efluentes que podrían llegar. Pero bueno, yendo a algunos proyectos con enfoque hídrico, sabemos que las cuencas son espacios, pues, que están centrados, digamos, en un cuerpo de agua, que puede ser un río, y estos no podrían, digamos, no podríamos delimitarnos y decir, bueno, hasta aquí nomás va a ser, ¿no? Tendríamos que tal vez tener un enfoque de cuenca para delimitar nuestras áreas de influencia. O también, si tuviéramos, no sé, áreas protegidas, eh, áreas de alta sensibilidad o riesgos, quizás también tierras indígenas originarias campesinas, pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, habrá que considerar también estos aspectos para hacer la delimitación y definición de nuestras áreas de influencia, ¿no? Puede ser que el área protegida solamente sobreponga una parte, pero puede ser que esta área protegida también esté zonificada y estamos haciendo pues un análisis más integral de esta zonificación, ¿no? Así que bueno, todo va a depender de, perdón, cada una de las actividades sobre los proyectos, ¿no? Importante para este caso, considerar los impactos ambientales significativos y no significativos, todos,
para hacer un análisis también más integral. Entonces, bueno, siguiendo, a partir ya habiendo definido justamente esta área de influencia, ya podemos ya detallar, describir, diagnosticar este medio ambiente circundante en todos sus componentes, como les comentaba, ¿no? El físico o biótico, el biótico o flora-fauna, el antrópico o socioeconómico-cultural y sus interrelaciones. Esto lo pueden realizar, esto igual en lo que les estaba mostrando van a encontrar varias fuentes, ¿ya? Pueden ser fuentes secundarias, pero no se olviden que, bueno, varias fuentes secundarias, por ejemplo, que ya están territorializadas, ¿no? Que tienen, que se pueden transmutar en cartografía, eh, no necesariamente están siendo desarrolladas estos últimos 10 años. La guía igual te recomienda ciertas fuentes de consulta para este tema, de manera secundaria y de manera primaria, ya eso igual, para que lo puedan considerar. Entonces, por ejemplo, les dicen para el tema de la caracterización del medio físico, les indican las variables en cuyo uso y cuál es la fuente primaria y siempre recomiendan, si bien les recomiendan varias bibliografía, como por ejemplo mapas geológicos, estudios específicos, también les hacen mucha incidencia que debe ser verificado por trabajo de campo. Muchas veces la generación de coberturas a nivel nacional, por ejemplo, o regional, por el tema de la escala, pueden, no sé, tener información demasiado general, ¿no? Entonces sí es bueno hacer estas verificaciones y mejor si ya aterrizamos una menor escala, justamente en base al trabajo de campo. Entonces, bueno, aquí van a encontrar varias de estas variables y recomendaciones de fuentes donde pueden encontrar estas informaciones, ¿no? Entonces también eso está en el medio biótico, ¿no? Con vegetación, recursos forestales, por decirles, les dan sus recomendaciones como por ejemplo el mapa de ecorregiones. Hoy en día, bueno, esto no se olviden desde el 2018, pero también ya tenemos nuestro mapa de zonas de vida, entonces, bueno, también hay que considerar del año que es la guía y considerar toda la información que se ha ido generando en los últimos años también para que la puedan considerar, ¿ya? Entonces, bueno, en este sentido, tenemos varias de estas variables específicas, sus recomendaciones de datos secundarios y sus recomendaciones de datos primarios. En toda esta parte, primera parte, está todo el tema biótico y el tema biótico. Pero también van a encontrar estas mismas recomendaciones también para el tema social, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso les dicen también las fuentes secundarias de donde podemos acceder, ¿no? Como por ejemplo en el tema social, pues habrá que hacer la verificación con los PTDIs o planes territoriales de desarrollo integral a nivel de gobiernos autónomos departamentales o gobiernos autónomos municipales, ¿no? Que en el marco también de sus funciones en su territorio desarrollan planificación y esta planificación también tiene que tener su diagnóstico y ese diagnóstico también les sirven a ustedes, ¿no? Y bueno, otros te mandan hacia el INE o el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Que, bueno, va actualizando también sus datos y que, bueno, también requieren, ¿no es cierto?, de ciertos datos que necesitamos actualizar y en ese sentido, bueno, también lo podemos ver. Entonces, bueno, con esto pueden armar muy fácilmente su línea base. Y como les comentaba, pues recién con el conocimiento del proyecto y el conocimiento del entorno, recién podemos aplicar una metodología para evaluación de impacto ambiental. En este sentido, perdón, vamos a ver la metodología, también con la guía. Nos lleva a una serie de tablas ya. Esta metodología nos hace aterrizar en tablas que están ya estandarizadas, digámoslo así,
donde en la primera, bueno, como les decía, primero conocer el proyecto. Entonces nos dice, tenemos que poner todas las etapas del proyecto: ejecución, operación, mantenimiento, futuro, industria, abandono, todas las actividades por cada una de las etapas disgregadas. Y bueno, luego hacer una descripción en relación al entorno. Tenemos esta actividad y cómo se va a dar en relación al entorno. Eso lo vamos a ver en el ejemplito que tenemos. Lo primero que yo recomendaría es identificar todas las actividades, ¿no es cierto? Por cada una de las etapas. Pueden utilizar la metodología que quieran. Esta, por ejemplo, es un análisis causa-efecto, pero a modo de procesos, miren. Esta va primero, esta segunda. Primero instalamos faenas, luego adecuamos accesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego ya entramos como tal a la metodología que está, no sé si se escucha, gracias Henry. Eh, Está con la codificación que ya la vamos poniendo por etapas y por actividades, ¿ya? Entonces tenemos las actividades, como les decía, ¿no? Nace de esta identificación, usen la metodología que quieran, con instalación de faenas, adecuación de accesos, explotación de bancos, y luego ya hacemos esta descripción al entorno. Por ejemplo, las faenas, o que puede ser campamentos, su playa, estacionamientos, taller, almacenes, áreas de depósitos y otros. Podemos mencionar justamente cuál es esta interacción. Entonces, esa instalación interactúa aquí, por ejemplo, con un sector donde tenemos cierta característica de fauna, tenemos una flora con especies arbóreas y algunas arbustivas, pero estas arbustivas escasas, ¿no? Entonces no es un bosque. La actividad de la fauna se encuentra localizada justamente en un área cercana de 1000 metros cuadrados. Bueno, ahí vamos haciendo una descripción pues adicional en relación al entorno, ¿no? Luego nos manda a identificar factores ambientales. Tenemos las etapas, las copiamos las actividades y aquí decimos, afectamos al aire, al agua, al suelo, a la ecología, etcétera. Esta es bastante sencilla, es bien subjetiva. Y luego ya pasamos como tal a la identificación de los impactos ambientales. Lo bueno de la metodología es que te da unos ejemplos, pero también te lleva un anexo donde vas a encontrar más ejemplos. Entonces te dice, por ejemplo, en atributos tienes partículas, gases. Y en impacto sería dispersión por partículas y emisión de gases. ¿Ya? Entonces, pero lo bueno es que si nos vamos a las páginas finales, tienes el anexo que te hace esa vinculación de los factores con sus atributos, ¿sí? Entonces ya te da más idea de cómo llenar las tablas. Bueno, luego tenemos el impacto que deriva de estos atributos, ¿no? Y la codificación, que es bastante sencilla, ¿no? Nos dice los primeros dígitos están relacionados al factor. Y aquí ya te dice, aire es ahí, salud es A. Socioeconómico es SE. Luego te dice los siguientes dos códigos son numéricos y están relacionados a las actividades. Entonces la primera actividad es 1 y la segunda actividad es 0,2 y así. Y eso ya lo habíamos visto, nos hemos adelantado en la metodología en Excel, ¿no? Y bueno, los últimos dos números ya están relacionados a los atributos. Entonces, bueno, esta de la actividad 1 teníamos dos atributos. Entonces es del aire de la actividad 1, el primer atributo, del aire de la actividad 1, el segundo atributo. Luego nos lleva a que valoricemos como tal el impacto ambiental. Esto lo vamos a ver en la tablita aplicada. Justamente, bueno, acá está como ejemplito ya disgregado este análisis. Y acá ya vemos la aplicación. Ya primero nos dice que tenemos que considerar el tiempo, la parametrización del tiempo, y luego la incidencia en el entorno, ¿ya? Y ya nos da una escala del 1 al 5 en ambos. Entonces, al final vamos a tener una matriz de valoración de impacto ambiental del 1 al 5.
Entonces, nuestro máximo valor va a ser 25. Estaríamos hablando de impactos ambientales altamente significativos. En este sentido, habrá que calcular el tema del tiempo, ¿ya? Porque nosotros, nuestra clasificación es bastante subjetiva. Sí es numérica, ¿no? Pero es subjetiva. Entonces va a depender, no sé, mi obra va a durar 3 años. Entonces tendré que calcular a 3 años. Mi rango va a ser de 1 a 3 años. Este ejemplo, por ejemplo, es de, perdón, es la redundancia. Este va de 1 a 24 años porque es para la operación. Esto está calculado de 1 a 30 años. Entonces haces de manera porcentual. Entonces muy bajas de 1 a 20% y al final llegas al 100%. Entonces haces una regla de 3 y encuentras tus valores para tu clasificación. Ah, ya, esta actividad dura, no sé, 1 año o dura los 30 años. Entonces aquí ya ponemos una clasificación 5. Y la incidencia para el entorno, yo aconsejo este cuadrito que también nos recomendamos de visualizar esa incidencia. Si el impacto es positivo, porque la norma, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ir a la norma. Nos dice, usted debe definirlo justamente en base a estos criterios. Nos dice si es directo o indirecto, permanente o temporal, extensivo o localizado, próximo o alejado, reversible o irreversible, recuperable o irrecuperable, acumulativo o no acumulativo y sinérgico. Entonces, bueno, igual nos lleva a la escala del 1 al 5, pero como les comento aquí, ustedes pueden disgregar justamente estos criterios e indicarlos. Y esto les ayuda a ustedes a visualizar el impacto y poder indicar su valor del 1 al 5. Digamos 3, ¿ya? Entonces, bueno. Habiendo logrado ver en el tiempo en cuanto a cada actividad, ya el último paso es simplemente encontrar el vía o valorización de impacto ambiental, que es la multiplicación del tiempo por la incidencia en el entorno, ¿no? Entonces, si el tiempo es 1, por ejemplo, en la escala, y la incidencia es 5, la valorización va a ser 5. Y sabemos, de acuerdo a justamente nuestra escala, que empezamos a hablar de impactos significativos desde acá, y todos estos, ¿no? Y estos son altamente significativos, ¿no? Entonces siempre pues vamos a priorizar las medidas en relación a los impactos que puedan llegar a tener más significancia, o sea, que puedan ser más importantes, digamos, o más determinantes en cuanto a la afectación ambiental. Entonces, bueno, volviendo a las diapositivas y habiendo logrado aplicar la guía, podemos resumir justamente. Sí, acá ya están escuchando. Ya, gracias por mantenerme al tanto del chat. Resumiendo, podemos decir, y ahorita ya nos vamos a las consultitas, que sí tenemos que conocer muy bien el proyecto de preinversión sobre el cual vamos a aplicar la metodología, saber, cómo hemos visto, ¿no? Todos sus componentes, sus especificidades, sus tamaños, todo. Sus formas, sus alineamientos, el diseño, ¿no? Conocerlo muy bien, conocer muy bien el ambiente circundante. Por eso aquí es importante hacer un trabajo de campo también. Aunque tengamos buena información secundaria, nada le gana a la primaria. Entonces, hay que verificar los datos con información primaria. Esto sí lo recomiendo bastante. Puede ser que tú tengas definidas comunidades, pero en un solo año pueden cambiar muchas cosas. Yo estaba trabajando en un estudio casi 2 años y de un año para otro variaba totalmente la realidad del lugar donde se estaba realizando el estudio, ¿no? Teníamos nuevas comunidades, teníamos, bueno, nuevos valores tal vez, incluso proyectos que no necesariamente estaban relacionados al tuyo, que ya estaban pues aplicando medidas de mitigación y otros, ¿no? Entonces todo esto hay que considerar. Y recién conociendo muy bien
el proyecto, el medio ambiente circundante, podemos aplicar una metodología de evaluación de impacto ambiental, definir como tal impactos ambientales significativos y a partir de esto, pues, generar o prever estrategias, ¿no? De manejo ambiental, ver medidas ambientales que luego en los estudios ambientales, pues, se convierten en compromisos ambientales de cumplimiento obligatorio por parte de un representante legal en cuanto a la licencia ambiental, ¿no? Y estas es, estrategias pueden incluir, perdón, la prevención, la mitigación, la rehabilitación, la compensación, eh, la reducción, la rehabilitación y otros, ¿no? De acuerdo a cada impacto ambiental que corresponda. Entonces, al final, ¿qué queremos? Bueno, sí se tienen impactos potenciales previstos, pero también hemos diseñado pues medidas ambientales donde podamos trabajar al final del día con impactos controlados y también se habla de estos riesgos residuales o tolerables, mínimos, ¿no? Con los que podamos trabajar eh, en el tema ambiental. Entonces, bueno. Con esto y en este sentido, justamente la siguiente semana, de aquí se va a desprender justamente, y bueno, en realidad de todo esto lo vamos a ver la siguiente semana en cuanto a los estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que en realidad integran pues se va a ver todo el tema de conocer el proyecto, conocer el ambiente, cómo diagnosticar las metodologías, ejemplos, cómo hacer la evaluación de impacto ambiental, incluso específicamente se va a ver ejemplos en lo general, pero también se va a aplicar una metodología adicional que es la EABACO, que también te permite esta planificación, entonces sí se va a tener bastante de este tema. También se van a construir, se va a ver cómo se construyen las medidas y cómo estas terminan siendo planes, programas y proyectos. Y bueno, finalmente vamos a ver cómo es la gestión, la obtención de la licencia ambiental, que en este caso corresponde a una DIA, en el caso de los estudios de evaluación de impacto ambiental. Entonces, a ver, voy a dejar de... Bueno, vamos a ir a las consultas, voy a ir al chat justamente y quiero agradecerles por su atención. Entonces, vamos a irnos a ver las consultas. Juan Pablo Zambrana de Uruguay, creo que es, nos dice si los informes ambientales forman parte de una IA. Bueno, en realidad los informes ambientales, aquí también los conocemos como los informes de monitoreo ambiental, ya no forman parte de la IA, pero sí responden, ¿no? A esto, justamente a esta parte. Perdón, voy a volver a activar mi anotación. A esta parte. En base a estos compromisos ambientales, tú muestras cómo evidencias, ¿no? Este cumplimiento ambiental con los informes de monitoreo o los CIMAS que los conocemos aquí en Bolivia. Aquí ya es la evidencia en realidad del cumplimiento de lo que te has comprometido a hacer. Y ha sido, sí, en base a la evaluación de impacto ambiental. Entonces, esta es como la base, ¿no? No sé, los que han pasado el tema de seguridad han debido ver que la base de todo es la IPER. Y en el caso ambiental, la base de todo es la evaluación de impacto ambiental. A partir de esto definimos estrategias. Incluso puede ser que en tus monitoreos tú veas que necesitas implementar alguna medida adicional por algún impacto ambiental no, digamos, visto en la etapa de preinversión. Entonces sí puedes. Sí puedes también aumentar mayores medidas y hacerlo en base otra vez a una reevaluación de impacto ambiental. En algunos casos, por esos temas, se tiene que hacer actualización de licencias ambientales, ¿no? Entonces, ahora voy a ir viendo las consultas. Tenía una adelante que está relacionada, dos consultas había, ¿no? Relacionadas a quienes pueden hacer estos estudios.
Y en este sentido, aquí está, podemos decir que en el caso de Bolivia y en los otros países también hay un registro, ¿no?, de estos profesionales o equipos que están habilitados a realizar estos estudios de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? En el caso de Bolivia existe el registro RENCA. Entonces, con el registro RENCA, tú te habilitas a realizar estudios de impacto ambiental. En el caso de Bolivia hay categorías y cada categoría te habilita, digámoslo así, a cierto instrumento. Entonces, de todas maneras, sí va a haber mucho más detalle y si lo solicitan, un curso así, ¿no es cierto? Pero solamente relacionado al tema del RENCA. Nos dice Oscar Monroy que existen modelos, nos pregunta si existen modelos probabilísticos para estimar el impacto ambiental. Sí, sí existen. De hecho, esta metodología no es limitativa, pero es la mínima que te pide la normativa. Entonces, tú podrías complementar, Oscar, también esta metodología con una metodología cuantitativa, donde nos basemos justamente, quizás, no sé, en tu caso hayas trabajado con varios proyectos similares o puede ser que estés haciendo supervisión en varios proyectos similares al que estás realizando un estudio. Entonces tú podrías ya sacar en base justamente a lo que comentábamos de la anterior pregunta, los informes de monitoreo ambiental, ya podrías sacar indicadores cuantitativos, ¿no? Y hacer modelos probabilísticos. Entonces sí, sí, por supuesto que se puede. Roxana era la que nos consultaba de los habilitados. Juan Pablo Zambrana también nos hacía los comentarios de algunos otros problemas ambientales que se han dado, como terremotos, tsunamis y accidentes nucleares, que ha sido la triple catástrofe de Fukushima del 2011. Gracias, Juan Pablo, por colaborarnos. Bueno, todo lo de los links ahorita les van a comentar, les voy a pasar. Después nos dice ya aplica categoría 3 y 4. El caso de Bolivia te voy a comentar, la evaluación de impacto ambiental le aplica a categorías 1, 2 y 3, porque la 4 te libera de realizar un estudio ambiental adicional. ¿Qué significa OP? Y ahí abajo me lo comentaban, actividad, obra, proyecto, perdón, aquí lo mencionamos como lenguaje usual, es actividad, obra, proyecto. Después, a ver, tenemos de Juan Pablo también, las licencias ambientales se emiten una vez realizado el EIA, se emiten una vez realizado el estudio de evaluación de impacto ambiental o el estudio ambiental que corresponda y dentro de este estudio ambiental se hace una evaluación de impacto ambiental para diferenciar, ¿no? EIAs de EIA. Entonces, bueno, después tenemos... Los EIA son declaración de cumplimiento de las medidas que da la autoridad ambiental a cumplir. Beltrán Borja nos indica. En este caso estamos hablando del método de evaluación de impacto ambiental, pero por supuesto que el estudio hace una evaluación de impacto ambiental, el estudio ambiental que correspondiese, y esto te ayuda a definir las medidas a cumplir, correcto. Muchas gracias también, Víctor, gracias por el comentario. Dice Edwin Arturo, dice todavía debe quedar registrada en forma de estudio ambiental, ¿no? Dentro del estudio haces tu evaluación de impacto ambiental. Marlon nos dice, para el área de influencia se permite realizar con sistemas de información geográfica. Claro, eso es lo ideal. En realidad, territorializar, mapear, generar cartografía es lo que te permite visualizar. Es un instrumento, ¿no es cierto? La cartografía es un instrumento que te permite visualizar varias cosas y entre estas puede ser el área de influencia y ahí ya puedes poner todos los componentes de tu proyecto. Entonces también al evaluador, el que va a evaluar tu estudio y el que te la autoridad, digamos, que te vaya a emitir la licencia, le ayudará mucho, ¿no? Entonces sí, sí, muchas gracias más bien, Marlon. Muchas gracias, Marco. Mirta nos dice, los informes son mensuales. Depende, Mirta, ¿no? Cuando ya se está haciendo la ejecución de las obras, lo usual es que el ejecutor y también la supervisión de ese ejecutor, de esa empresa contratista, haga informes mensuales, haga informes también de monitoreo ambiental. En el caso de Bolivia, por ejemplo, haces los mensuales y estos te ayudan a construir
ya para el informe de monitoreo ambiental. No sé cómo será en los otros países, pero sí haces varios tipos de informes. Haces el informe inicial, haces el informe de cierre, los informes mensuales y los informes que se presentan a la autoridad competente. Después, bueno, a ver, tenemos una de Carmen Rosa que nos dice, en caso de una reserva paisajística natural, se podría instalar una planta de procesamiento de truchas enlatadas con manejo de residuos sólidos y líquidos. Depende de tu normativa, Carmen Rosa, ¿no? Eh, y de tu categoría y si lo permite la norma. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, dependiendo de las categorías, te hace una diferenciación. Hay proyectos que pueden ser una categoría menor si no están en área protegida. Y si están en área protegida, suben automáticamente de categoría. Entonces, eso te lleva a hacer un estudio de mayor nivel que tendrá medidas de mitigación también relacionadas a estas reservas, áreas protegidas, nacionales y nacionales, y otros ecosistemas estratégicos que puedas tener que sobrepongan a tu actividad o proyecto. En lo del link ya les van a responder. Linda nos dice dónde ve la de las categorías del Renca. Claro, bájate el reglamento Renca, Linda, y ahí vas a ver todas las 3 categorías que se tienen, A, B, C, D, y qué puede hacer cada una de estas. No hay problema. Muchas gracias, Juan Pablo, Alejandra. Gracias por las felicitaciones. Víctor también. Bueno, Víctor nos dice la diferencia entre manifiesto y licencia ambiental. Bueno, el manifiesto es el estudio ambiental que haces para obtener tu licencia ambiental. Muchas gracias a todos. Entonces le estaría dando ya la palabra a Henry, nuestro colaborador de Pachabal, para todas las consultas sobre los links y otros adicionales sobre los cursos que vamos a estar dando la siguiente semana. Muchas gracias más bien por su asistencia y por su tiempo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.